Bien, ahora le corresponde participar a nuestro amigo, el doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez. Él es profesor investigador de la Universidad Anáhuac, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestría en Derecho Constitucional, doctor en Filosofía y Sociología del Derecho por la Universidad del Salento, Italia. Fue profesor de las asignaturas de Derechos Humanos, Historia del Derecho Mexicano y Sistemas Jurídicos Comparados, Teoría General del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en programas de diplomados de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de que el doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez da cursos en diferentes universidades públicas y privadas de la República Mexicana y sobre todo esa bonomía, esa generosidad y humanismo que le caracteriza al doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez, siempre participando en nuestras convocatorias de congresos, simposios, no de ahora, sino desde hace ya 20 años, nos vincula la vocación al estudio de la cultura y el conocimiento científico del derecho. Por todo ello, realmente es un honor escucharle. El doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez es de nuestros juristas más brillantes, actualmente jóvenes, tiene productividad en varios libros, así como también cabe resaltar que artículos que se le han publicado en revistas internacionales y nacionales. Entre otras cuestiones, cabe mencionar los derechos sociales en el Estado constitucional por la prestigiada editorial Tirán Loblanche, además de que otras, son muchas las publicaciones y dada la cuestión del tiempo, solamente me resta expresar que es miembro de la Europea Integración y Globalización de la Universidad de Granada y el Instituto Peter Haberle. Es investigador adscrito al área de estudios históricos y en la unidad de crónicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde yo recuerdo que gracias a su bonomía fui invitado para participar en unas voces de un diccionario de 4 tomos. Bueno, entre muchas de las cosas y traducciones que se le han publicado en el extranjero al doctor Javier Espinosa de los Monteros. Bien, pues este día el doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez, cabe resaltar que él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Hoy tratará el tema la filosofía de los derechos humanos. Bien, pues recibámoslo con una calurosa bienvenida a través de un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor Javier. Al contrario, doctor, muchas gracias. Pues antes que nada, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Y pues para mí es de enorme alegría estar en este destacado encuentro académico internacional y nacional de tendencias actuales del derecho que organiza su facultad, la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, también aprovecho para agradecer la invitación de mi queridísimo amigo ya de muchísimos años, el doctor Rafael Sánchez Vázquez, destacado jurista, y también aprovecho la oportunidad para saludar a mi querido maestro, el profesor Rafael de Giorgi, y también para mi queridísima amiga, la doctora Aparecida Swing. Como lo comentó el doctor Rafael Sánchez Vázquez, a mí me va a tocar, he propuesto un tema que he intitulado de la siguiente manera: el espacio de la filosofía del derecho en la sociedad moderna.
Entonces, de este tema vamos a hablar. El espacio de la filosofía de los derechos en la sociedad moderna. En todo caso, hablar de la filosofía de los derechos es hablar propiamente de la filosofía del derecho, porque los derechos humanos constituyen propiamente la filosofía del derecho en la modernidad. Pero me conecto aquí, me vinculo con las reflexiones que ha hecho mi maestro, el profesor de Giorgi. La pregunta los planteamientos problemáticos, las preguntas que se pueden hacer son las siguientes. ¿Tiene sentido hablar en la sociedad moderna de una filosofía del derecho? En otras palabras, ¿tiene sentido hablar de un derecho absoluto, universal, de normas que sean irrenunciables? Y de esta manera nos lleva estos planteamientos, estas preguntas a otras preguntas. Precisamente, ¿en qué consiste la modernidad de la sociedad moderna? Entonces, para empezar, habría que comenzar a plantear cómo se justifica la filosofía del derecho, cómo ella presenta o describe su finalidad, su competencia, su justificación, cómo se autocomprende. En otras palabras, ¿qué dice la filosofía del derecho sobre ella, de por qué debe existir o cultivarse esta disciplina? Pues bien, la filosofía del derecho ha consistido en un horizonte de la reflexión y de la descripción de la verdad o de la justicia, que una verdad, una justicia que tendría que permear en el derecho, en el sistema de normas de derecho positivo. En otras palabras, se puede decir que la filosofía del derecho es un universo cognitivo, un universo de conocimiento sobre la determinación, sobre la condensación de principios y valores fundamentales que se consideran fundamentales. De aquellos principios y valores fundamentales que expresarían, porque así se consideran estos principios y valores fundamentales, como una verdad objetiva. Para decirlo en otras palabras, ¿no?, como se utiliza en filosofía, como una realidad ontológica sustancial. Entonces, ella describe, ella delinea, al condensar los principios y valores, delinea cuáles son los espacios del actuar, cuáles son los principios y valores, indican cómo actuar en el sistema del derecho, determinan los espacios del actuar en el derecho. Y esto significa que entonces esos principios y valores nos dicen cómo tenemos que conducirnos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. En otras palabras, las posibilidades del actuar. Entonces, los principios y valores darían o tendrían que dar una dirección, un sentido, una orientación, o como decía Recasens-Sitches, es una función guía, una función directiva. Estos espacios del actuar tendrían una característica particular, ¿no? Y esta es la reflexión: ¿cuál es el espacio de la filosofía de los derechos en la sociedad moderna? La característica que tienen estos espacios del actuar, estos principios, estos valores, es que serían fijos, tendrían que ser estables desde una perspectiva filosófica, y por tanto, al ser estables, fijos, no cambiantes, no mutables, constituirían una certeza. Y esta certeza sería la garantía que en la creación del derecho por parte de los jueces y de legisladores tienen que acceder a esos referentes, esos parámetros valorativos. Tal vez todo esto se pueda resumir con una reflexión kantiana, lo parafraseo, ¿no?, a Kant, que él indicaba en estos términos más o menos: todo pasa delante de nosotros como en un río. Luego el gusto cambiante y variable de los hombres lo transforma todo en incierto. Y se preguntaba contundentemente: ¿en dónde encuentro puntos de la naturaleza que el hombre, en dónde encuentro puntos de la naturaleza que el hombre no puede cambiar? Este es el lema, podría decirlo, de todo derecho natural. Y obviamente
esta idea de una justicia absoluta y de la descripción de estos principios y valores inmutables, eternos, que rijan para la eternidad, pues se trata de una competencia secular que va desde la antigüedad hasta la modernidad. La cuestión que a mí quisiera resaltar, ¿no? Para ir haciendo, problematizar todavía más, es que la cuestión de lo que sea absoluto, lo que sea universal, lo que es inmutable, lo que rija para la eternidad, no ha sido unívoco, no ha sido unívoco, no ha sido un solo derecho natural. Lo que encontramos son diversos derechos naturales. En otras palabras, diversas filosofías del derecho, diversos principios y valores, y por tanto, diversas directrices, diversas orientaciones del actuar. Y cada uno de estos derechos naturales ha fijado, y esto es importantísimo, de forma diferente lo que ha considerado como la verdad, como la realidad absoluta. Pero ahí viene entonces una contradicción, y la contradicción es que este derecho natural ciertamente parece ser relativo, dependiendo de circunstancias y acontecimientos. Entonces, no se trata, como algún sector de la literatura del pensamiento jurídico habla de autoconocimiento a la naturaleza, como una evolución acerca del conocimiento de la naturaleza, sino que nos encontramos que a través de la idea del derecho natural, nosotros encontramos las más diversas ideas de la naturaleza, y esto estaba platicando precisamente el profesor de Giorgi. Entonces, no podemos hablar de un derecho natural, sino de múltiples derechos naturales. Los derechos, se tiene que hablar, por tanto, de los derechos naturales, no al singular, sino al plural en relación a las diversas escuelas del derecho natural, que son diversas escuelas de la filosofía del derecho. Pero si esto es así, entonces, como observaba Kelsen, la función del derecho natural, ¿no? Como observaba, perdón, mi querido maestro, el profesor Rafael de Giorgi, la función del derecho natural ha sido aquella de negarse a sí misma. Una verdad que supera otra verdad, la cual es desplazada por otra verdad, y así sucesivamente, otra verdad que desplaza otra verdad. La función del derecho natural ha sido negarse a sí mismo. Unos principios que han sido negados por otros principios y valores, los cuales han sido negados por otros principios y valores. Entonces, hay una expresión interesantísima de Belzel, que también ha sido citado por el profesor de Giorgi, y que decía lo siguiente: naturaleza ha demostrado tener los contenidos más diversos, los contenidos más variables. En específico decía, bajo la igualdad engañosa de esta designación se esconde lo diferente, lo opuesto, lo cambiante. Pero entonces, el derecho natural, si ha sido cambiante, si los principios y valores han sido mutables, entonces no expresan una certeza. Y si no expresan una certeza, entonces decía Kelsen, el derecho natural no puede cumplir con su función. Es decir, constituir un marco de valoración del derecho positivo, dar una guía, una orientación, una certeza, una garantía, como lo hemos dicho. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuál es el fundamento del derecho? Nosotros sabemos que si el derecho positivo es un derecho neutral, ¿con cuáles contenidos se tiene que llenar? Otra vez, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles son los principios y valores que los deben guiar o orientar? ¿Qué derecho natural fundamenta o legitima el derecho positivo? Ahora bien, como nosotros sabemos, la última fase del derecho natural la constituirían los derechos humanos, el derecho natural de la razón. Y este derecho, también como nosotros sabemos, se trata de un derecho natural secularizado, emancipado de la religión. Este tránsito se produce porque cuando Lutero considera que el hombre no está capacitado para conocer los designios, la voluntad divina, entonces lo que se produce con esta afirmación es separar la esfera espiritual de la esfera temporal. Entonces, el derecho positivo
ya no encuentra más legitimación en ese derecho natural religioso, en ese derecho natural teológico. El derecho ya no encontrará más su legitimación en el derecho natural. Por tanto, una vez que se ha excluido el derecho natural, que era el derecho natural teológico, que indicaba un deber ser al derecho positivo, el derecho positivo se tendrá que fundamentar en sí mismo, se tendrá que autolegitimar. En efecto, el derecho moderno, que es plenamente derecho positivo, también lo mencionó mi querido maestro, construye lo que usa como realidad, construye, por tanto, lo que usa como fundamento. Para ello, naturalmente se inventarán las constituciones modernas, para que el derecho se pueda autorregular, para que el derecho se pueda autorreproducir. El derecho, por tanto, moderno, y sobre todo a través de las constituciones, opera de manera circular. En otras palabras, opera siempre refiriéndose a sí mismo, autorreproduciéndose y produciendo y autorreproduciendo sus realidades. Entonces, el derecho positivo se fragmentará a sí mismo en derecho superior, un derecho superior y un derecho ordinario. El derecho ordinario naturalmente tendrá que ser compatible con los fundamentos constitucionales, en las cuales encontramos nosotros depositados los derechos fundamentales. Entonces, la ley, y esto tiene una historia, ¿no? La historia de la formación del Estado de Derecho, la historia tiene una historia, la ley tendrá que regularse, que orientarse conforme a los parámetros de los derechos fundamentales. Pero la pregunta, y aquí otra vez nos encontramos con nuestro tema, el espacio de la filosofía de los derechos humanos, que es el espacio de la filosofía del derecho, pero ahí, en esta autorregulación de la ley en relación a los derechos fundamentales, ahí encontramos un derecho absoluto, inmutable y eterno, un derecho que valga para siempre y que guíe la creación de la ley. Esta es una pregunta que dejamos y que a continuación nos metemos a reflexionar. Pues bien, ciertamente los derechos han sido descritos como la verdad. Piensen ustedes en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787. Piensen ustedes en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre de 1789. Una hablando de verdades autoevidentes, otra hablando de principios simples e indiscutibles. Los derechos, entonces, así vienen representados como la justicia del mundo moderno, la verdad del mundo moderno. En ellos se condensará el orden del mundo, el orden de las acciones. Ellos, por tanto, fijarán las posibilidades, las directrices del actuar en el sistema del derecho positivo. Los derechos, sin embargo, permanecen como autoevidentes, en el sentido de que presuponemos cuáles son los derechos humanos y qué son los derechos humanos, en el sentido que presuponemos que sabemos qué es la naturaleza y sabemos qué emana normativamente de la naturaleza. Lo que podemos decir es y observar es cómo la nueva verdad negaba la verdad anterior, que esto ya lo hemos referido. Entonces, para un filósofo del derecho de Oxford, que se llama Peter Fitzpatrick, para este filósofo se construía a partir de los derechos humanos una nueva mitología, una nueva idea de la certeza, la mitología del derecho moderno, la cual estaría fundada esta mitología en la razón y la naturaleza universal, en la religión de una razón ahora secularizada. Pero, ¿qué se conoce? Y esta es la pregunta. ¿Qué se conoce cuando se conoce la razón? ¿Y qué se conoce cuando se conoce la naturaleza? ¿Y qué se conoce por tanto cuando se conoce la verdad de la razón y la verdad de la razón de la naturaleza? ¿Qué conocemos cuando conocemos esta justicia? Es decir, ¿en qué consiste esta filosofía del derecho? Kaufman, un filósofo del derecho que fue amigo, gran amigo del profesor de Giorgi, decía que
el derecho justo, o sea, la justicia, fuera esta lo que fuese, se presentaba como un objeto sustancial que se oponía a nuestro pensamiento y había de ser captado por el sujeto en su pura esencia, en su calidad de ser en sí, es decir, sin mezclarse con ningún elemento subjetivo. En realidad, parafraseando a mi querido maestro, el profesor De Giorgi, nosotros somos parte del mundo que construimos. Nosotros somos parte del mundo que describimos. En efecto, somos constructores de realidad. Estamos autoimplicados en cada descripción de realidad. Somos observadores que producimos observaciones, realidades. El pensamiento jurídico, sin embargo, ha tenido un hambre insaciable de a priori, de absolutos, de valores inmutables, preexistentes, dados. Y con ello lo que ha acontecido es que se ha ocultado al constructor de la realidad, de aquello que llamamos verdad en la filosofía. Entonces, y aquello que llamamos verdad y realidad, en realidad son los principios y valores producidos por el Occidente a través de la filosofía del derecho, del pensamiento jurídico que se ha apropiado de la verdad. El observador es el Occidente. El constructor de la realidad de estos principios es el Occidente. El sistema del derecho también opera con estos valores, sea en el ámbito legislativo como también en el ámbito de los jueces, en el ámbito judicial. En el sistema del derecho, entonces, ellos son los observadores, son los constructores de realidad que ellos mismos producen, que ellos mismos describen sus contenidos, sus límites, aquella idea de la razón y de la naturaleza. Se trata naturalmente no de una ontología, sino de una producción constante de artificialidad. Y como toda artificialidad puede ser sustituida. Decía mi querido maestro, el profesor De Giorgi, que la función del derecho es precisamente construir posibilidades, construir vínculos hacia el futuro. Entonces, tiene razón Peter Fitzpatrick cuando dice que respecto a este derecho moderno, que este derecho es un derecho de funcionarios. Este derecho moderno es, pues, un derecho contingente. Esto quiere decir que el derecho es así, pero puede ser de otra manera y en el futuro podrá ser de otra manera. Para decirlo muy sintéticamente, siempre existe la posibilidad de lo diverso. Este derecho es, pues, introducido y cambiado mediante decisiones. Y ahora bien, el Estado constitucional, nosotros sabemos que en el Estado constitucional, que es una adquisición que se produce, sea en Norteamérica y sea en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XX, de manera más temprana en Estados Unidos, ¿no? En la cual este Estado constitucional opera a partir de un conjunto de principios y valores. Los principios y valores o los derechos fundamentales vienen considerados como el fundamento del derecho, vienen considerados como la verdad del derecho, vienen considerados como la justicia del derecho. Y en efecto, dice Ferrajoli, que los principios y valores que constituyen los derechos fundamentales son principios de justicia y que estos principios de justicia los cataloga como el deber ser. Pero el problema es, efectivamente, ¿qué es lo que debe ser? Nosotros sabemos, en primer lugar, que los principios y valores tienen que ser aplicados, pero solamente mediante su aplicación adquieren realidad, porque en todo caso, estos principios, si no son aplicados, son vacíos, son, como se dice en la filosofía, formas de provistas de contenido, de significado, que no contienen un deber ser, que no contienen una guía, que no contienen una orientación. En otras palabras, que no contienen justicia o una verdad. Pero entonces, cuando estos derechos se aplican, estos derechos se vuelven contingentes.
es decir, depende del observador. Y también tenemos que estos principios colisionan y podemos decir que estos principios colisionan. ¿Y por qué colisionan? Porque entre más se multiplican los derechos, más entran en conflicto los derechos. Decía Luhmann, hay tantos principios como hay tantas estrellas en el cielo. Pero los principios no dicen cómo tienen que resolverse los conflictos entre principios. Entonces, en este derecho no tenemos un derecho justo, tenemos un derecho plausible que implica viabilidad, posibilidades, mas no verdad. Y en efecto, entonces, no nos encontramos con un derecho dado, y esto es asumido por los constitucionalistas. El profesor Fioravanti lo expresa de esta manera. Hoy la certeza del derecho está toda por conquistar en la vida concreta del ordenamiento, a partir de los principios constitucionales, entre la legislación y la jurisdicción, ambas esenciales en el trabajo incesante de interpretación y concreción de aquellos principios. Me parece que el esfuerzo que tiene que hacer el pensamiento jurídico contemporáneo es producir una diferencia en torno a la observación de la filosofía del derecho, hacer una observación sociológica del derecho. Y hacer una observación sociológica del derecho significa desacralizar el pensamiento de los derechos, de los principios. Y yo solamente cierro una cita, cierro con una cita de Luhmann. El que temas como los derechos fundamentales queden asegurados en la ley fundamental, aunque sigan siendo objeto de interpretación cuidadosa, evita la discusión. Su tratamiento en calidad de valores intocables refuerza este tabú y los consagra moralmente. La sociología, por el contrario, con su pregunta por la función, abre la mirada a otras posibilidades. Trata lo sagrado como variable para encontrar el sentido de su realidad en condiciones de sustitución, en otras palabras, de mutabilidad. Ya no busca la seguridad del conocimiento en conceptos supremos, inmutables, sino en el examen de la estructura de un campo de posibilidades de variación. Con su entendimiento de la sociología, establece una nueva razón del simple inquirir. Lo que allí aparece como falta de reverencia puede en verdad ser un nuevo estilo de pensar, ya que el lenguaje reverencial se ha desacreditado con el ocaso de la metafísica. Muchas gracias. Excelente, doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso.